Mi padre no sabe que su hija trabaja en la esquina de una gasolinera. Él no sabe que por las noches le miente y se sube a camionetas de desconocidos, y que hay algo oscuro que se está apoderando de ella. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Maya. Al principio de mi historia quiero pedir un poco de empatía para poder comprender todo lo que viví. Ahora que recuerdo todo esto, sé que pude haber hecho mejor las cosas. También sé que pude haber encontrado mejores salidas a mis problemas. Pero en ese entonces era muy joven y había muchas cosas que no terminaba de entender. Desafortunadamente terminé metiéndome en situaciones que me llevaron a lugares muy oscuros en mi vida. Hoy lo veo con claridad. En ese tiempo no entendía muchas cosas. Mi papá vendía dulces en el pueblo. Tenía un carrito donde llevaba chicles y chocolates. En ocasiones también llevaba fruta picada cuando había eventos en el pueblo. Mi papá Lalo era un hombre muy trabajador. Desde que mi madre falleció, él siempre vio por mí. Siempre estuvo presente para todo lo que yo necesitaba. Desafortunadamente mi papá no pudo darme estudios. Yo tampoco me quejo de eso. Él me dio una vida muy bonita a su lado. Siempre se esmeró para que no me faltara comida, también para que yo estuviera bien. En varias ocasiones yo sabía que se quitaba la comida de la boca para dármela. Por eso, conforme fui creciendo, quise ayudar en todo lo que pudiera a mi padre. Dejé de vender con él en el carrito. A veces sentía que podía trabajar en otra cosa mientras él salía con sus dulces. Mi papá me tuvo ya de grande. Siempre me dijo que mi mamá había fallecido. Pero la verdad, yo nunca estuve completamente segura de eso. Nunca hubo una tumba en el cementerio. Tampoco había una foto de ella en la casa. Aún así preferí no hacer preguntas. Mi papá siempre decía que ella había fallecido. Para que él estuviera tranquilo, decidí creerle. La verdad es que nosotros éramos muy humildes. Recuerdo que nuestra puerta estaba sostenida por alambres. Para cerrarla usábamos un cable viejo que amarrábamos por dentro. Nuestra casa tenía techo de lámina. Las paredes eran de madera. Aún así, mi papá siempre intentaba mantener la casita muy limpia. Él decía que podíamos ser pobres, pero no personas sucias. Esa frase siempre se me quedó grabada. Como pudo, intentó criarme. Hubo algunas señoras del pueblo que también lo ayudaron. Por eso varias mujeres de la comunidad me querían como una hija. Sobre todo doña María y doña Esmeralda. Para ellas yo era como la hija que nunca tuvieron. Siempre me trataron con mucho cariño. En ocasiones mi papá me decía que cuando tenía que trabajar, yo me quedaba con ellas. Ellas se encargaban de cuidarme. A veces se turnaban. Con el pasar de los años comencé a notar algo extraño. Mi papá se cansaba cada vez más. En ese tiempo yo no sabía que estaba enfermo. Solo me parecía raro que le costara levantarse de la cama. A veces parecía demasiado cansado. Yo pensaba que era por el trabajo. En ocasiones ni tocaba los frijoles en la cena, o me pedía que le diera masaje en los pies. Decía que terminaba muy cansado de caminar. También lo veía más apagado. Era como si hubiera envejecido más rápido. Su rostro comenzó a verse distinto. Ni siquiera mi papá sabía que estaba enfermo. En ese tiempo nosotros no teníamos la costumbre de ir al médico. Sentíamos que eso era para la gente rica. Nosotros nos curábamos con remedios caseros, o simplemente descansábamos. Muchas veces esperábamos a que la enfermedad pasara, pero ninguno de los dos sabía lo que realmente estaba ocurriendo. Mi papá se estaba pudriendo con cada día que pasaba. Una enfermedad horrible avanzaba por todo su cuerpo. En una ocasión yo estaba lavando ajeno en una casa. Mientras estaba trabajando llegó la noticia de que mi papá tuvo un ataque. Me dijeron que estaba por la plaza, porque ese día hubo un evento cultural en el pueblo. Mi papá simplemente se desvaneció en el suelo. Varias personas comentaron que comenzó a temblar. Todo pasó muy rápido. Recuerdo que dejé lo que estaba haciendo y salí corriendo. Cuando llegué ya lo estaban trasladando. Uno de sus conocidos lo llevó a la clínica del municipio. Cuando por fin lo vi, el doctor me dijo que mi papá tenía que hacerse estudios. Me explicó que estaba muy delicado,
También dijo que parecía tener falta de vitaminas, por lo que necesitaba observación médica. Hubo muchas cosas que no entendí de lo que me dijo. Yo no estaba acostumbrada a escuchar esas palabras. Aún así me recomendó varios estudios. Esos estudios terminaron con lo poco que nosotros teníamos ahorrado. Aún así los hicimos. Yo tenía la esperanza de que algo saliera bien. Pero la verdad fue que los estudios no dieron nada positivo. Mi papá estaba muy enfermo. También necesitaba vitaminas que eran muy caras. Para ese entonces nosotros ni siquiera sabíamos que existía el seguro médico. Nadie nos había hablado de eso. Simplemente pagábamos lo que podíamos. Mi papá tenía apenas 50 años, pero su cuerpo ya no estaba funcionando bien. Era como si se estuviera desgastando muy rápido. Hubo personas del pueblo que me ayudaron. Gracias a ellos pude comprar los primeros medicamentos. También pude hacer uno que otro análisis que faltaba. Pero yo sabía que ese apoyo no iba a durar para siempre. Mi papá ya no podía trabajar como antes, así que me tocaba a mí sacarlo adelante. Mi papá no tenía familia en el pueblo. Yo era la única persona que tenía para apoyarlo. Él tenía amigos y conocidos que lo apreciaban mucho, pero al final del día yo era la responsable de él. Eso lo tenía muy claro. Les juro que busqué trabajo desde la mañana hasta la tarde. Me levantaba muy temprano. Por las mañanas salía a vender bolillo caliente en una bandeja por el pueblo. Después me iba al mercado. Ahí ayudaba a vender pollo a una conocida de mi padre. Por las tardes lavaba ropa y también limpiaba casas. El dinero me alcanzaba, pero todo era muy justo. Apenas lograba cubrir lo necesario. Además, el diagnóstico de mi papá no era bueno. Los doctores decían que tenía algo en el cuerpo, algo que tenían que quitar. Para esa operación necesitábamos mucho dinero. Había tiempo para juntar esa cantidad, pero aún así era algo que yo jamás había imaginado conseguir. Fue entonces cuando escuché de un trabajo en una gasolinera. Era una tienda que estaba a un costado del lugar. Yo tenía que cubrir el turno de la tarde hasta la noche. Esa gasolinera no estaba en el pueblo, estaba en el municipio. Quedaba unos 40 minutos más o menos. Aún así acepté ese trabajo. Ganaba más que lavando ropa o limpiando casas. Además era algo fijo. Yo necesitaba ese dinero. Mi papá también lo necesitaba. Para ese tiempo yo acababa de cumplir 18 años. Ya era una mujer mayor. Aún así me daba miedo moverme sola al municipio. Pero siempre me decía lo mismo. Lo hacía por mi papá. La tienda cerraba a las 8. Esa era la última hora en la que pasaba la combi. Así que podía tomar el transporte para regresar al pueblo. Lo que sí me daba un poco de miedo era dejar solo a mi papá. Pero una vecina me dijo que ella podía cuidarlo. Eso me dio un poco de tranquilidad. Además, las medicinas que le habían recetado lo mantenían un poco más tranquilo. Lo que yo no sabía era que una chica que vi varias veces parada en una esquina de la gasolinera terminaría llevándome a mi nuevo trabajo. Cuando comencé a trabajar en la tienda de la gasolinera, empecé a notar a una muchacha. Siempre aparecía cuando yo ya estaba por salir de mi turno. Se ponía en una esquina del lugar y se quedaba parada. Me llamaba la atención la forma en la que se vestía. Usaba faldas un poco ajustadas, también una blusa que hacía resaltar mucho su cuerpo. Esa chica se llamaba Samantha. Era una mujer de piel blanca. Tenía el cabello negro y le llegaba un poco más abajo de los hombros. También era muy bonita. Eso era algo que cualquiera podía notar. Llamaba mucho la atención cuando estaba ahí parada. En ocasiones yo me quedaba cerca de ella. No demasiado, pero sí a una distancia donde podía verla. Tenía que esperar la combi para regresar al pueblo. A veces la miraba de reojo. Me daba curiosidad saber qué hacía todas las tardes, aunque por la forma en la que iba vestida ya tenía una idea. Había escuchado a personas decir que algunas mujeres ofrecían servicios especiales. Era algo que se comentaba en el pueblo. La verdad no recuerdo bien cómo empezó todo, pero con el paso de los días nos empezamos a hablar. Creo que una vez entró a la tienda a comprar algo. Ese día comenzamos a platicar un poco. Desde entonces Samantha empezó a pasar a la tienda cuando no había clientes. Se quedaba hablando conmigo unos minutos.
Luego volví a salir. A veces me decía que tenía una cita a cierta hora, o que un cliente iba a pasar por ella más tarde. Decía las cosas como si me conociera desde hace mucho tiempo. Tenía una manera muy natural de conversar. Aunque al dueño de la tienda no le gustaba mucho verla ahí. Él casi nunca estaba cuando yo trabajaba, pero en una que otra ocasión lo escuché hacer comentarios. Decía que no le gustaba ver a esa mujer parada en la esquina de su gasolinera. No lo decía directamente frente a ella, pero sí lo comentaba cuando llegaba. Aún así, Samantha seguía apareciendo algunas tardes, y poco a poco comenzó a hacerse mi amiga. Un día comenzó a contarme cuánto ganaba trabajando en eso. Me decía que no era algo tan complicado. Incluso comentaba que a veces había hombres que solo le pagaban por hablar. También decía que no era tan desagradable como muchas personas pensaban. Lo decía con mucha naturalidad, como si hablara de cualquier otro trabajo. Además ganaba mucho dinero, incluso más que muchas personas con estudios o con trabajos estables. Eso fue algo que me dejó pensando. Nunca me atreví a preguntarle directamente cuánto ganaba, pero en mi mente imaginaba cómo sería tener ese dinero, porque la situación con mi papá me preocupaba mucho. Era verdad que estaba un poco mejor, pero de repente había que comprarle medicamentos especiales. También había tratamientos que costaban dinero, y todo se iba muy rápido. Además, mi papá tenía que comer mejor. Eso hacía que la comida fuera más cara. Todo se volvía complicado para mí. Cada gasto pesaba más. En las noches no podía dejar de pensar en eso. Pensaba en lo que Samantha me había contado. A veces imaginaba que tal vez yo podría trabajar en lo mismo. Sabía que no era la mejor solución, pero dentro de mí pensaba que así podría reunir dinero más rápido. Me daba mucho miedo que mi papá se enterara. Pensaba que podría sentirse decepcionado de mí. Eso me hacía dudar. Pero también pensaba que nadie del pueblo tendría que enterarse. Yo trabajaba en el municipio. Nadie tenía por qué saberlo. No era algo que realmente estuviera considerando en ese momento. Pero la situación se complicó. Cada día se volvió más difícil. Y al final terminé tomando el camino más fácil. Un tiempo después mi papá enfermó de nuevo. Comenzó con un dolor muy fuerte en el estómago. Al menos eso fue lo que yo pensé al principio. Lo llevé con el doctor. Después de revisarlo nos dijo algo diferente. Tenía una piedra en el riñón y tenían que sacársela. Ese fue un gasto imprevisto. Fue entonces cuando le pedí un préstamo a doña María. Ella fue una de las señoras que me cuidaba cuando yo era pequeña. Siempre había sido buena conmigo. Pero yo estaba muy preocupada. Sentía que el dinero ya no me iba a alcanzar para la operación de mi papá. Y sacar esa piedra del riñón hizo que todo se volviera más delicado. La verdad es que yo no entendía muy bien lo que decía el doctor. Usaba palabras que yo jamás había escuchado. Pero en mi cabeza todo se traducía en una sola cosa. Mi papá estaba empeorando. Y eso me daba mucho miedo. Me daba miedo perderlo. Todas las noches rezaba por él. Le pedí a Dios que lo cuidara, que no me lo quitara. Pero incluso rezar ya no me daba calma. Sentía una preocupación constante. Algo dentro de mí no me dejaba descansar. No quería perder a la persona que más me importaba en el mundo. Él era todo lo que yo tenía. Era la única persona que podía llamar familia. Afortunadamente, doña María podía cuidar a mi papá por las tardes. Yo dejé de hacer varias actividades por la mañana para estar con él. Pero por las tardes seguía trabajando en la tienda de la gasolinera. Con el tiempo Samantha comenzó a saber más de mi vida. Así como ella me contaba sus cosas, yo también le contaba lo que estaba pasando con mi papá. Ella ya sabía de su enfermedad, sabía de los gastos. Incluso una vez me prestó un poco de dinero para ayudar con la operación. A mí me parecía muy bonito ese gesto. Era alguien que apenas conocía y aún así estaba siendo buena conmigo. Hasta que un día Samantha me dijo algo. Me preguntó si yo quería trabajar con ella. Lo dijo con mucha tranquilidad. Me explicó que podía recomendarme a algunos clientes. Dijo que eran hombres tranquilos. También me aseguró que pagaban muy bien. La verdad es que no me ofendí, porque dentro de mí ya tenía curiosidad.
pero sí me sentí muy extraña. Yo no me sentía capaz de hacer lo que ella hacía. Me parecía algo muy difícil, algo que no era para mí. Samantha me dijo que no estaba obligada a nada, que solo era una sugerencia. Me habló con mucha calma. Me dijo que en la vida uno tiene que buscar la forma de salir adelante, porque al final del día todo se mueve por el dinero. Una vez me confesó algo muy triste. Me comentó que había perdido a su mamá y que ni siquiera tenían dinero para comer. Me contó que la mujer que dio todo por ella terminó falleciendo por una enfermedad y ella no pudo hacer nada. Samantha me dijo que no me importara lo que dijera la gente, que las personas siempre van a hablar. Yo pensaba mucho en lo que ella decía, porque Samantha nunca me insistía, nunca me presionaba, solo me decía que aprovechara cómo los hombres me miraban. Me lo planteaba como si fuera un trabajo más. Incluso me aclaró que no tenía que hacerlo para toda la vida, solo en lo que juntaba dinero. Después podía poner una estética o comprar cosas para revender. También me dijo que ella tampoco pensaba hacerlo para siempre, que algún día lo iba a dejar, que solo era una etapa. Y así fue como una tarde tomé una decisión. Fui con el señor de la tienda de la gasolinera. Le dije que ya no podía trabajar con él. Él me pidió explicaciones. Quería saber por qué me iba. Pero yo solo le dije que mi papá estaba enfermo. Le dije que quería pasar más tiempo con él, que por eso tenía que dejar el trabajo. Y él terminó aceptándolo. Pero la versión que le di a mi papá fue distinta. Yo no podía decirle la verdad. No podía decirle que iba a pararme en una esquina de la gasolinera. Así que le dije otra cosa. Le dije que ahora iba a trabajar de noche en una taquería. También le dije que ahí me iban a pagar mejor. Le prometí que pronto íbamos a poder pagar la operación, que pronto se iba a recuperar. Pero yo estoy segura de algo. Mi papá no me creyó. Lo noté en su mirada. Él supo desde el primer momento que yo le estaba mintiendo. Aunque no me dijo nada, yo lo sentí. Recuerdo una noche muy bien. Él comenzó a llorar mientras hablábamos. Me comentó que sentía que era una carga para mí. Me dijo que no tenía problemas si dejábamos de ir al doctor. También que no importaba si ya no comprábamos los medicamentos. Se sentía mal de verme gastar todo mi dinero en él. Pero yo no iba a permitir eso. Le dije que nadie me lo iba a quitar. También le dije que él no era ninguna carga. Yo solo quería verlo bien. Quería tener a mi papá muchos años más en mi vida. Fue entonces cuando comencé a trabajar en lo mismo que Samantha. Pero no me quedaba en la gasolinera donde estaba la tienda donde yo trabajaba antes. Ahora me paraba en otra gasolinera que estaba al otro extremo de la salida del municipio. Samantha me explicó que no podíamos estar en la misma zona. Yo supuse que era porque cada quien tenía que tener sus propios clientes. Aún así, ella me ayudó con uno que otro hombre que para ella eran amables y pagaban bien. La verdad no quiero entrar en muchos detalles de cómo fueron esos comienzos. Fue algo que me cambió mucho por dentro y por fuera. Sentí que algo dentro de mí se rompió. Pero al mismo tiempo había algo que me daba fuerza. Pensaba que tal vez mi papá pronto podía curarse. Eso era lo único que me importaba. Yo solo quería pagar su operación. Quería verlo bien otra vez. Y la verdad es que en los primeros 2 meses junté casi todo el dinero que había tenido en mi vida. Jamás había visto tanto dinero junto. Para mí era impresionante. Tal vez no fue la mejor manera de conseguirlo. Yo misma lo sabía. Pero estaba muy cerca de poder pagar la operación de mi papá. Eso me hacía mucha ilusión. Me hacía sentir que todo ese sacrificio valía la pena. Pensaba que pronto todo iba a mejorar. Yo sé que en ese tiempo mi papá ya sospechaba. Sentía que yo trabajaba en algo que no era normal para juntar tanto dinero. Incluso se sorprendió cuando le dije que ya tenía el dinero para la operación. Le dije que en pocos días lo iban a meter al quirófano. Él se quedó muy callado. No preguntó demasiado. Solo en algunas ocasiones lo sentía triste. Y eso me dolía mucho. Yo sabía que esa tristeza tenía que ver con mi trabajo, aunque él no lo dijera directamente. Siempre le repetía lo mismo. Le decía que era temporal. Pero la vida es muy curiosa. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Y eso fue lo que pasó con nosotros. La operación de mi papá no salió bien.
Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero algo salió mal. Hasta el día de hoy creo que ese médico no hizo bien su trabajo. Lo que hizo fue empeorar todo. Primero porque la operación tardó mucho más de lo que debía. Recuerdo que el tiempo pasaba y yo estaba muy preocupada. Nadie me decía nada claro. Solo me repetían que mi papá estaba muy débil. También decían que todo iba a salir bien, pero yo no me sentía tranquila. Cuando por fin salió de la operación me dejaron entrar a verlo. Y en ese momento sentí algo muy extraño, como si algo no estuviera bien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces el cuerpo siente cuando algo no cuadra. Y eso fue lo que sentí ese día. A los 3 días lo dieron de alta, pero mi papá se quejaba de que todo el cuerpo le dolía, sobre todo la zona donde lo habían operado. Recuerdo que se quejaba mucho, apenas podía dormir. El dolor no lo dejaba descansar. Yo sentía que algo estaba mal, no tenía sentido que le doliera tanto. Además, la herida se veía muy mal. La operación estaba infectada, eso se notaba. Por recomendación de Samantha decidí llevarlo con otro doctor. Ese médico estaba en el mismo municipio donde estaba la gasolinera donde yo trabajaba. Pensé que tal vez él podría ayudarnos. Cuando vio a mi papá se quedó muy serio. Dijo que necesitaban operarlo otra vez. Según él, lo que le habían hecho estaba mal. Tampoco entendía por qué el primer doctor lo había dado de alta. Mi papá claramente no estaba bien. Por los síntomas que tenía mi papá, lo más probable era que la herida estuviera infectada. Por eso necesitaba otra operación. En ese momento yo ya no tenía dinero. Me lo había gastado casi todo en la primera operación, también en los medicamentos. Así que lo primero que hice fue regresar con el primer doctor. Quería hablar con él, quería que me explicara lo que había pasado. Pero se comportó de una manera muy desagradable conmigo. Me habló con desprecio, me dijo que yo no sabía de lo que estaba hablando. También dijo que él era el profesional, que mi papá estaba bien, como si todo fuera normal. Pero yo ya estaba muy molesta. Le dije que lo único que había hecho era sacarnos dinero. También le dije que había hecho una cochinada de operación. Yo estaba muy enojada, pero él actuaba como si no fuera gran cosa, como si lo que estaba pasando no importara. Mientras tanto, mi papá se estaba pudriendo por dentro, porque no le habían hecho bien lo que necesitaba. Era obvio que ese doctor se había aprovechado de nosotros. Le pedí que me regresara parte del dinero, porque la operación no había estado bien. Ahora mi papá estaba peor. Pero se negó. Simplemente me dijo que no. No quiso hacerse responsable de nada. Y las personas que me están escuchando ahora no me dejarán mentir. Hay muchos que se dicen profesionales, pero solo buscan aprovecharse de los demás. Hay gente que dice estar especializada en algo, pero ni siquiera saben lo que están haciendo. Eso pasa más de lo que uno cree. Muchas veces nos dicen que exageramos con los doctores, pero lo que ese hombre hizo con mi papá fue una asquerosidad. Y lo peor es que ni siquiera se hizo responsable. Yo salí de ahí llorando. Necesitaba al menos la mitad del dinero para la nueva operación. Sin eso no podían hacer nada, y el tiempo estaba pasando. Para ese momento yo tenía 19 años. Era una muchacha que casi no había salido de su pueblo. Una muchacha que terminó trabajando en la esquina de una gasolinera. Todo para poder pagar la operación de su papá. Y aún así la vida se había complicado mucho más. Tuve que volver a trabajar en lo mismo, algo que pensé que ya no volvería a hacer. Pero debía dinero y tenía que pagarlo. Me habían prestado dinero para la nueva operación de mi papá. No tenía otra forma de conseguirlo, así que regresé a pararme en la gasolinera. Afortunadamente, el nuevo médico que atendió a mi papá logró mejorar un poco la situación. La infección comenzó a bajar. Eso me dio algo de esperanza. Pero con el paso de las semanas, mi papá ya no podía moverse mucho. Pasaba casi todo el día acostado. Necesitaba ayuda para casi todo. Yo seguía al pendiente de él. Durante el día trataba de cuidarlo lo más que podía. Y por las noches doña María venía a ayudarme. Ella se quedaba con mi papá mientras yo salía. Gracias a eso podía ir a trabajar. De otra manera no habría podido hacerlo. Algunas noches los hombres con los que salía me contaban cosas de sus vidas.
Algunos eran más considerados. A veces me preguntaban cómo estaba yo. Hubo uno que siempre fue muy educado conmigo. Su nombre era Ernesto. Era un hombre de unos 50 años más o menos. Se vestía como ranchero. Siempre llegaba por mí en una camioneta muy bonita. Era un hombre muy tranquilo. Era muy atento conmigo. También hablaba mucho de su vida, aunque en realidad hablaba más de su trabajo. No entraba mucho en detalles personales. Hubo una ocasión en la que yo me sentía muy extraña. También estaba muy triste por todo lo que estaba pasando. Recuerdo que esa noche me vi con él. Empezamos a platicar un rato, y yo terminé comentándole un poco de lo que estaba viviendo. No sé por qué, pero sentí confianza. Le expliqué que intentaba rezar por mi papá, que le pedía a mis santos que me ayudaran, pero que a veces sentía que las cosas no salían bien. Me dijo que los santos a los que yo rezaba no servían para nada. Era la primera vez que escuchaba algo así. Me pareció muy extraño escucharlo decir eso, sobre todo porque él parecía un hombre de pueblo. Normalmente esas personas son muy religiosas, pero Ernesto pensaba diferente. Él me explicó que creía en un santo que sí hacía milagros. También comentó que podía ayudarme mucho. Incluso mencionó que ese santo podía hacer que el hombre que operó mal a mi papá pagara por lo que hizo. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Me contó que había descubierto a ese santo muchos años atrás. Fue después de perder a su esposa y después de que sus hijas se alejaron de él. En ese tiempo él se sentía muy solo. Sentía que el mundo se le venía encima. Pero según él, esa divinidad fue la que lo ayudó. Fue entonces cuando me enseñó una esclava que llevaba en la muñeca. Parecía ser de oro. Tenía algunas cosas grabadas, pero yo no podía entender muy bien lo que decían. Siempre me costó leer con facilidad. Ernesto me mostró algunas figuras que estaban grabadas en la cadena. Eran figuras pequeñas, parecían animales. La que más llamó mi atención fue una que parecía una cabra, y junto a ella había otra figura. Esa parecía un elefante. Él comentó que esos eran sus dioses. También aseguró que eran muy generosos. Según él, ellos sí escuchaban a las personas, y también podían ayudar. Lo dijo con mucha seguridad. Yo nunca había visto a alguien venerar animales. Se me hacía muy extraño. Los santos a los que yo rezaba tenían rostro humano, pero Ernesto aseguraba que estas divinidades eran buenas. También aclaró que podían hacer muchas cosas, cosas que otros santos no hacían. Aunque también me advirtió algo. Me aclaró que no había que excederse, porque esas entidades podían comenzar a controlar tus deseos. Comentó que poco a poco te hacían querer más cosas, más dinero, más poder, también venganza, incluso brujería o magia negra. Recuerdo que en ese momento me sentí incómoda, pero también tenía curiosidad. No sabía exactamente qué pensar. No dije nada más, solo lo escuché hablar. Pero hubo algo que se me quedó muy grabado. Ernesto aseguró que todo lo que me estaba pasando no era casualidad. Según él, esas entidades me estaban llamando. Me comentó que nada ocurre por accidente. Aseguró que lo que yo estaba viviendo era para llegar hasta él, y que él estaba destinado a mostrarme ese camino. Me explicó que esos santos eligen a las personas. No todos pueden acercarse a ellos. También mencionó que yo estaba esa noche con él por una razón, porque ese encuentro tenía que pasar. Lo dijo con tanta seguridad que por un momento sentí que le creí. Ernesto me dio una pequeña tarjetita, pero yo le comenté que no sabía leer muy bien. Entonces quedamos en que él me enseñaría algunas oraciones. También me explicó que él me iba a guiar en ese camino. Dijo que poco a poco iría aprendiendo, que no tenía que preocuparme si al principio no entendía todo. El hombre me explicó que podían pasar cosas un poco extrañas, sobre todo cuando uno comienza a acercarse a ese tipo de entidades. Pero aclaró que lo más importante era no tener miedo. Según él, todo podía solucionarse. Solo había que mantener la calma y confiar en lo que se estaba haciendo. Me advirtió que no debía dejarme llevar por malas emociones, ni por el enojo o la desesperación. Tampoco debía pedir favores demasiado complicados, ni cosas que nacieran de situaciones desesperadas, porque mientras más grande fuera lo que uno pidiera, más grande sería el cobro.
Nos vimos durante varios días después de eso. En esas ocasiones me repitió varias cosas. Quería que me quedaran muy claras. Me pidió que no intentara pedirles directamente que mi papá se curara. Dijo que eso podía ser muy peligroso, sobre todo si su enfermedad era muy grave. Según él, esas entidades podían ayudarme, pero si lo que yo pedía era muy grande, entonces seguramente pedirían algo muy fuerte a cambio. Me explicó que en muchos casos ese tipo de pago podía llegar a cosas extremas, incluso mencionó el alma. Eso fue algo que me dejó pensando mucho. Ernesto me explicó que lo primero era ganarme la confianza de esas divinidades. Me comentó que ellos son como amigos. Primero hay que crear un vínculo. Después de eso uno puede comenzar a pedir favores más grandes. Pero si uno empieza pidiendo cosas difíciles, ellos creen que uno se está aprovechando, y eso no les agrada para nada. Por eso insistía en que todo debía hacerse poco a poco, con paciencia. También aclaró que me estaba diciendo todo eso para que lo tomara en cuenta. No lo hacía para asustarme, solo quería que entendiera en qué me estaba metiendo. La verdad es que yo no entendía muchas cosas. A veces me decía que esos seres podían ayudarme, pero después me decía que había cosas que no debía pedir. Eso me confundía bastante. No sabía exactamente qué pensar. Todo me parecía extraño. Pero me pidió que no tuviera miedo. Según él, eso era muy importante. Me explicó que a esos seres no les gusta que se les tenga miedo. Lo que esperan es respeto y también aprecio. Me comentó que debía pensar en ellos como si fueran personas reales. Según él, no eran malos, solo eran muy serviciales. También dijo que a veces las personas no sabían agradecerles, que muchos olvidaban darles reconocimiento por lo que hacían. Me dijo que podía pedir que mi papá se sintiera mejor, pero que no pidiera directamente que lo curaran. Me recordó varias veces que lo importante era ir poco a poco. No debía apresurar nada. Todo tenía que hacerse con cuidado. No sabía si creer o no. Incluso dudaba mucho de que fuera real. Para mí aquellas figuras solo parecían animales. No podía verlas como algo más. Así era como yo lo sentía. La tarjetita que me dio tenía la imagen de una cabra, pero no era una cabra normal. Tenía una simbología muy rara. Parecía tener cuerpo de persona, pero su cabeza era de animal. Eso fue lo que más llamó mi atención. Pero la verdad es que aunque hubiera sido una piedra, yo igual iba a pedir con fe. Solo quería que mi papá se sintiera mejor. Lo único que pedía era que el dolor de sus huesos bajara un poco. También pedía que su operación mejorara. Le pedía que estuviera más tranquilo, que pudiera dormir mejor, porque muchas noches lo escuchaba moverse en la cama. También pedía tener dinero para pagar todo lo que necesitara. Eso siempre estaba en mi mente. La verdad no recuerdo haber pedido algo para mí, ni para mi bienestar. Todo lo que pedía era por mi papá. Sé que eso no es una excusa. También sé que no estuvo bien meterme con cosas que no conocía. Pero en ese momento solo pensaba en una cosa. Quería que mi papá volviera a estar como cuando yo era pequeña. Quería verlo bien otra vez, porque me partía el corazón verlo enfermo en una cama. Las cosas comenzaron a mejorar un poco en mi vida. Yo misma empecé a notarlo. Sentía que algo estaba cambiando. Más que nada porque los hombres comenzaron a darme más dinero. A veces yo les decía una tarifa, pero algunos simplemente me daban más por gusto. Eso me sorprendía. Además de eso, también noté algo en mi papá. Había días en los que amanecía con más energía. Eso me daba mucha esperanza. Lo escuchaba reír cuando veía la televisión. Incluso comía con más ganas. Eso me alegraba mucho. En ocasiones yo lo ayudaba a ponerse de pie. Caminábamos un poco por los alrededores de la casa. Eran pasos pequeños, pero para mí significaban mucho. Todo eso me hacía sentir muy contenta. Yo veía una mejoría en general. También me sentía más animada. Pero al mismo tiempo comenzaron a pasar cosas extrañas. Cosas que no supe explicar en ese momento y que hasta hoy sigo recordando. Empecé a escuchar un sonido muy particular. Era como el sonido que hacen las cabras. Un balido. Eso me parecía muy raro, porque por esa zona no había cabras. Lo que más había eran vacas. También había burros y algunos cerdos que corrían por las huertas. Pero cabras no era algo común.
La primera noche que lo escuché no le di importancia. Pensé que tal vez era de algún vecino, quizás se había escapado de algún corral. Pero ese sonido comenzó a repetirse. Ocurrió en varias noches y cada vez se escuchaba más cerca. Incluso mi papá también parecía escucharlo. Dormíamos en el mismo cuarto. A veces levantaba la cabeza. Entonces me preguntaba si yo también escuchaba la cabra. Eso comenzó a inquietarme un poco. Una madrugada me desperté de repente. Escuché como si alguien estuviera golpeando una pared. El sonido era claro. Mi papá también se despertó. Me preguntó qué estaba pasando. Yo tampoco lo sabía. Mi papá me pidió que tuviera cuidado, así que salí despacio. Rodé la casa porque el sonido venía de la pared de atrás. Caminé hasta llegar a la esquina. Entonces me asomé, y ahí fue cuando la vi. Había una cabra parada en el patio trasero. Eso fue lo primero que noté, pero algo en ella me pareció extraño. Sus patas se veían raras, no tenían una forma normal. Parecía que las patas delanteras eran más largas y las traseras más cortas. Era como si quisiera brincar, pero su cuerpo estaba en una posición rara, como si estuviera agachada. Parecía estar mirando hacia la parte superior de la casa, como si quisiera saltar al techo. Yo me acerqué un poco, pero primero tomé un palo que estaba recargado contra la pared. Lo extraño fue que el animal no reaccionó, ni siquiera se movió cuando me vio. Eso me puso más nerviosa. Yo no me acercaba demasiado. Tenía la sensación de que cada vez se veía más grande. Era como si se echara hacia atrás, y eso hacía que se viera más imponente. Intenté ahuyentarla con la voz. Le grité para que se fuera. Pero en ese momento giró la cabeza a mi dirección. El movimiento fue muy rápido, tan rápido que sentí como si su cuello se hubiera quebrado. En la oscuridad de la noche su cuerpo se veía casi completamente negro. Apenas podía distinguir algunas cosas. Lo poco que lograba ver eran rasgos del rostro, también los cuernos y parte de su hocico. Parecía que el animal me estaba mirando, como si me reconociera. Me sentí muy incómoda, y la verdad también sentí miedo. Así que di unos pasos hacia atrás. Seguí intentando ahuyentarla. Esperaba que eso la hiciera irse. Pero entonces ocurrió algo que jamás había visto. La cabra hizo un sonido extraño. Fue como si riera bajito. Era un sonido muy parecido al de una persona. Yo jamás había escuchado algo así en un animal. Eso me dio mucho miedo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Apenas podía sostenerme. Así que decidí dejarla. Ya no quise acercarme más. Sentía el corazón latiendo muy fuerte y solo quería volver a entrar a la casa. Coloqué una caja debajo de la cama de mi papá. Ernesto me explicó que esa caja no debía moverse por nada del mundo. También me aclaró que tenía que estar justo debajo de donde mi padre apoyaba la cabeza para dormir. Dentro de la caja había cosas que Ernesto me había ayudado a preparar. Era como un pequeño ritual. Según él, servía para que mi papá descansara mejor por las noches y para que su cuerpo comenzara a recuperarse. Recuerdo algunos amuletos que parecían hechos de un material duro. Ahora que lo pienso, tal vez podían haber sido huesos. También había pequeños frascos de vidrio. Dentro tenían líquidos de diferentes colores. En total eran 3 frascos. Además había un anillo. Tenía una especie de escritura alrededor, aunque en realidad parecían símbolos. Ese anillo estaba hecho de madera. Yo jamás había visto algo parecido. Mi papá sí comenzó a sentirse un poco mejor, pero al mismo tiempo las cosas extrañas alrededor de nosotros seguían ocurriendo. Después de lo de la cabra, yo seguía escuchándola. Durante las noches mi sueño se volvió muy ligero. A veces escuchaba como si el animal caminara en 4 patas alrededor de la casa. Comencé a relacionar ese sonido con la imagen de la tarjeta que Ernesto me había dado. Era una imagen que recordaba cada vez que escuchaba el balido. También recordaba lo que Ernesto me había mencionado. Me había pedido que no tuviera miedo. Según él, esas cosas estaban ahí para ayudarme. Pero había algo que nadie me había explicado. Esos mismos seres que me estaban ayudando poco a poco también me estaban llevando a algo oscuro. Algo de lo que no iba a poder salir fácilmente.
Cuando pensé que mi papá estaba mejorando, todo volvió a cambiar. La situación se vino abajo de repente. Una noche mi papá me despertó. Me dijo que le dolía mucho el estómago. Yo me levanté de inmediato, le di su medicamento, intenté calmarlo como pude. Pensé que tal vez el dolor pasaría, pero hubo algo que me alarmó en ese momento. Cuando miré el vientre de mi papá noté algo extraño. Había un bulto que no estaba antes. Parecía como algo que estaba saliendo desde dentro. Tenía una forma ligeramente puntiaguda. Lo describiría como si alguien estuviera empujando un dedo desde el estómago de mi papá hacia un lado. Esa fue la primera impresión que tuve. Algo estaba presionando desde dentro. Intenté tocar ese bulto, pero cuando lo hice sentí que era muy duro. Mi papá tenía mucha fiebre. Miraba al techo como si estuviera delirando. Solo repetía que le dolía mucho. Intenté darle un pequeño masaje. También acerqué el ventilador para que estuviera más fresco. Quería ayudarlo de cualquier forma. Pero lo que vi después todavía no tiene sentido para mí. Ese bulto que salía del costado de su estómago se movió. Fue un movimiento muy claro. Se movió como cuando alguien pasa la mano por la tela de una cortina. Fue algo rápido. Pareció como si fueran 2 dedos moviéndose. Sentí que todo mi cuerpo se descompuso. No podía entender lo que estaba viendo. Me eché un poco para atrás. Intentaba pensar si de verdad había visto bien, si mi mente me estaba engañando. Pero entonces volvió a pasar. Algo se movió otra vez bajo el estómago de mi papá. Esta vez fue más claro. Era como si un animal pequeño se estuviera desplazando de un lado a otro dentro de su vientre. Ese movimiento duró varios segundos. Mi papá lloraba de dolor. Decía que ya no lo soportaba. Su voz me partía el corazón. Yo pedía en mi cabeza a Dios que lo ayudara. Mi mente se quedó completamente en blanco. Pero en medio de ese miedo algo apareció en mi cabeza. La imagen de esa cabra, la de la tarjeta que Ernesto me había dado. Era como si tuviera flashes en la mente. Esa imagen aparecía una y otra vez. No podía sacarla de mi pensamiento. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Le pedí ayuda a ese ser. Lo hice con todo el miedo que tenía. Le pedí que por favor le quitara el dolor a mi papá. Le pedí que lo curara, que lo tranquilizara. Lo pedí con miedo, pero también con mucha desesperación. No sabía a quién más recurrir. Y de repente algo cambió. Fue como si alguien hubiera apagado algo dentro de mi papá. Su respiración comenzó a calmarse. Poco a poco dejó de quejarse. Yo le limpié el sudor de la frente. Le repetía que todo iba a estar bien, que ya estaba pasando. Después de unos 10 minutos mi papá se quedó dormido. Pero algo me pareció todavía más extraño. Al día siguiente él no recordaba nada, absolutamente nada de lo que había pasado. Solo me dijo que había tenido un sueño muy feo. Eso fue lo único que recordó, nada más. Me comentó que en ese sueño veía una cabra. Dijo que el animal estaba parado en 2 patas. También mencionó que la cabra estaba en una esquina del cuarto. Decía que parecía una sombra muy grande, pero que podía reconocer los cuernos. Me explicó que la parte inferior del animal era extraña, no parecía normal. Según él podía sentir la respiración del animal en todo el cuarto. Me dijo que me llamaba, pero que yo no estaba. Nunca había experimentado algo parecido, porque el sueño se sentía muy real. En ese momento yo no entendía lo que estaba pasando, pero ahora lo sé. Ese ser ya nos estaba manipulando. Todo comenzó a venirse abajo poco a poco. Yo misma lo empecé a notar. Sentía que algo en mi vida se estaba torciendo. Doña María comenzó a comentarme algo extraño. Decía que cuando entraba a la casa sentía el lugar pesado. Eso me sorprendió mucho, porque mi casa siempre había sido un lugar ligero. Era un lugar muy abierto, el aire siempre corría tranquilo. Pero la verdad es que yo también comencé a percibir algo raro. Había momentos en los que el ambiente se sentía incómodo, como si algo no estuviera bien. No le había contado nada a nadie, me guardé todo por mucho tiempo, pero un día se lo conté a Samantha. Le hablé de lo que había hecho para intentar ayudar a mi papá.
Cuando terminó de escucharme, me miró muy asustada. Su reacción me inquietó. Ella me explicó que ese tipo de cosas van ligadas a la brujería. También me advirtió que de eso no podía salir nada bueno. Ahí fue cuando algo dentro de mí comenzó a incomodarse. Empecé a sentir que tal vez había cometido un error muy grande. Aún así traté de mantener la calma. Intenté no dejarme llevar por el miedo, pero dentro de mí ya había una inquietud. Le hablé también de Ernesto. Le describí cómo era. Quería saber si ella lo conocía. Pero Samantha me aseguró que no conocía a ningún hombre así. Dijo que nunca había escuchado de alguien con esas características. Entonces me dio un consejo. Me sugirió que lo mejor era evitarlo, que si volvía a buscarme lo mejor sería no irme con él. Pero lo peor fue lo que pasó después. Ernesto desapareció. Yo nunca lo volví a ver. Durante varios días fui a la gasolinera. No trabajaba como antes, solo iba con la esperanza de encontrarlo. Pensaba que tal vez aparecería otra vez, pero eso nunca pasó. El hombre simplemente desapareció. Y lo peor era que yo no tenía ningún dato real sobre él. No sabía dónde vivía, no sabía su apellido, solo sabía lo que él me había contado. Decía que tenía un rancho, también mencionaba que tenía gente trabajando para él, pero nunca dijo nada específico, nada que me ayudara a encontrarlo. Y eso empezó a inquietarme más, porque sentía que la situación se me estaba escapando de las manos. Era como si de repente todo se volviera más pesado. No había ninguna razón para que Ernesto desapareciera. Había pasado de un día para otro, sin ninguna explicación. Se suponía que él estaba ayudándome, me estaba guiando para que la situación con mi papá mejorara. Ese hombre solo se había aprovechado de mí, de mi ignorancia. Había encontrado a una mujer desesperada, una mujer que trabajaba en la calle, y la había introducido a algo oscuro, a seres que poco a poco comienzan a absorber tu energía. Eso fue lo que hizo conmigo, y yo no me di cuenta. Durante 3 días estuve muy inquieta. Todo parecía normal en la casa, pero dentro de mí algo no estaba bien. Sentía una presión en el pecho. Era como si algo no me dejara respirar bien. Esa sensación no desaparecía. Era como cargar algo pesado encima. También me comenzó a doler el cuello. Me recordaba cuando cargaba la canasta de pan en la cabeza. Cuando salía a vender bolillo por las mañanas, ese mismo dolor regresó. Aunque todo parecía tranquilo, aunque mi papá seguía descansando mejor, yo seguía escuchando a la cabra por las noches. Además, mi papá continuaba teniendo sueños extraños. Eso tampoco se había detenido, y todo eso comenzó a inquietarme más. Así que tomé una decisión. Saqué la caja que estaba debajo de la cama de mi papá. Ya no quería verla. La llevé al patio trasero. Esperé a que mi papá no estuviera mirando. No quería que se diera cuenta. También me escondí entre los árboles. No quería que escuchara lo que iba a hacer. Necesitaba hacerlo sola. Entonces quemé la caja. Quemé todo lo que había dentro. No quería tener nada de eso cerca. También quemé la imagen que Ernesto me había dado. Esa tarjeta con la cabra. La vi arder en el fuego. En ese momento sentí algo muy claro. Sentí que me habían visto la cara, de la misma forma que lo hizo ese doctor. Para ese punto yo ya estaba completamente harta. Todo lo que estaba pasando me parecía absurdo. No tenía sentido. Yo solo había querido ayudar a mi papá, y aún así todo se me vino encima. No entendía por qué había gente tan mala, personas con intenciones tan oscuras, personas que solo buscan aprovecharse de los demás. Pero lo peor ocurrió después, justo cuando quemé esa caja. Ahí fue cuando todo empeoró. Yo creo que Ernesto esperaba justo eso, que yo me deshiciera de las cosas que me había dado, que quemara la caja y la imagen. Ahora pienso que eso era lo que él quería, porque al hacerlo le di entrada directa a esas entidades. Después de quemar todo, comencé a notar cosas muy extrañas. A veces sentía que alguien estaba en la casa, aunque no hubiera nadie. En varias ocasiones podía ver de reojo una sombra. Era como si alguien se moviera detrás de mí, y cuando volteaba ya no había nada. La casa era pequeña, no había muchos lugares donde alguien pudiera esconderse.
pero aún así yo sentía como si alguien estuviera detrás de mi hombro. Varias veces vi a un ser extraño cerca de mi papá. Eso fue lo que más miedo me dio. La primera vez que lo vi recuerdo muy bien dónde estaba. Yo tenía la puerta de la casa abierta. Estaba lavando la ropa de mi papá en el patio trasero. Mi papá estaba sentado en una silla dentro de la casa. Desde donde yo estaba podía verlo. Lo tenía de espaldas. De vez en cuando giraba la cabeza para verlo, solo para asegurarme de que estaba bien. Era algo que hacía todo el tiempo. En una de esas veces levanté la mirada, y fue cuando lo vi. Había alguien parado detrás de él. No estaba demasiado cerca, pero sí al fondo de la casa. Era una sombra alta. Lo que más me asustó fue su cabeza. Tenía los cuernos de ese chivo, los mismos que habíamos escuchado por las noches. Lo primero que hice fue soltar la ropa que estaba lavando. Corrí hacia donde estaba mi papá. Quería verlo de cerca. Mientras caminaba hacia él, la silueta desapareció. Se desvaneció completamente, como si se hubiera perdido en el aire. Mi papá me miró confundido. Luego volteó a ver detrás de él, pero no vio nada. La segunda vez que vi a ese ser fue aún peor. Lo vi debajo de la cama de mi papá. Ese momento nunca se me va a olvidar. Para ese tiempo mi papá ya estaba empeorando otra vez. Su piel se veía más transparente. También tosía mucho y cada día parecía más cansado. Ese día recuerdo que eran como las 2 de la tarde. Había mucha claridad en la casa. El sol entraba por la puerta. Yo estaba en el patio delantero. Estaba acomodando algunas cosas. Mientras tanto escuchaba a mi papá dormir. Parecía que estaba roncando muy fuerte. Eso me llamó la atención, así que decidí entrar a la casa. Quería revisar que todo estuviera bien. Cuando entré al cuarto escuché algo muy extraño. Parecía que respiraban 2 personas. El sonido era muy claro, pero no era un ronquido normal. Era como un respiro profundo, mezclado con un gruñido. Eso me puso muy nerviosa. Miré hacia la cama y entonces lo vi. Debajo de la cama había algo oscuro. Parecía una persona acostada, pero estaba escondida en la sombra. Podía ver parte de sus hombros, también una parte de su brazo. Sobresalía debajo del colchón. En ese momento supe lo que era. No quise acercarme. Sabía que era la entidad que nos estaba siguiendo. Yo para ese punto ya estaba muy alterada. Tenía mucho miedo. Sentía que algo nos estaba drenando. También me sentía muy cansada, como si algo me quitara la energía. Y muchas veces me culpaba de todo, que yo había traído eso a la casa. Esa idea me estaba volviendo loca. Me alejé un poco de la cama. Luego me agaché despacio. Quería ver qué había debajo. Y entonces lo vi claramente. Era una cara mostrándome los dientes. Una sonrisa horrible. No sé cómo describirla bien. Sus dientes eran muy blancos, pero estaban deformes. Parecía que unos estaban montados sobre otros. Era algo muy extraño. El cuarto estaba muy iluminado. Podía verlo con claridad. Estaba frente a mí. Su cabeza era muy grande. También estaba deformada. Parecía hundida para un lado. Era tan grande que no cabía debajo de la cama. Tenía un ojo hundido. Su piel era de un color raro, entre blanco y azul. La cabeza estaba girada hacia mí, como si estuviera esperando que yo lo descubriera. Esa fue la sensación que tuve. Sentí que me estaba desafiando, como si supiera que me tenía donde quería. Lo primero que hice fue empezar a rezar. Comencé a decir el Padre Nuestro. No sabía qué más hacer. Salí corriendo de la casa. Me quedé afuera unos momentos. Respiraba muy agitada. Pero mi papá estaba dentro. No podía dejarlo solo. Así que regresé a la cocina. Tomé un poco de agua bendita. Era agua que había traído de la iglesia. Empecé a lanzar el agua bendita. Lo hacía con los ojos entrecerrados. Tenía miedo de ver a esa cosa otra vez. Pero cuando abrí los ojos ya no había nada. La habitación estaba vacía. Solo estaba mi papá. Él seguía dormido. Se movía un poco en la cama. Parecía agitado.
pero no había nada más. Solo estábamos nosotros dos en la casa. Yo ya estaba completamente desesperada. Busqué ayuda por todos lados. Ahora sé que me equivoqué. Me equivoqué al no buscar ayuda más pronto. Pensé que quemando esas cosas todo iba a terminar, pero no fue así. Samantha vino a mi casa. Mi papá no la conocía, así que se la presenté. También doña María y doña Esmeralda me ayudaron. Ellas comenzaron a buscar ayuda conmigo. A pesar de que ambas eran muy católicas, sabían que lo que estaba pasando no era normal. Entre las tres me ayudaron a encontrar a un curandero. Creían que alguien así podía orientarnos. Y la verdad es que yo ya no sabía qué pensar. Hubo momentos en que creí que estaba perdiendo la cabeza. Por eso al principio me quedé callada. Pero lo que estaba pasando ya no tenía explicación. Mi papá también comenzó a tener sueños cada vez más extraños. Él mismo me lo decía. En ocasiones me comentaba que me veía hablando sola. Eso me asustaba mucho, porque yo no recordaba haber hecho eso. Y entonces comencé a tener miedo de otra cosa. Temía que en algún momento pudiera lastimar a mi papá sin darme cuenta. Sé que lo que hice no tiene justificación, pero en ese momento sentía que todo era mi culpa. Como yo había provocado todo aquello, intentaba arreglarlo sola. No quería que nadie se enterara. Dentro de mí sentía que era una hija fracasada. Sentía que no podía hacer las cosas bien. Por más que lo intentara, todo salía mal. Mi papá había dado todo por mí, y yo no podía ayudarlo. Eso me llenaba de impotencia. Lo único que quería era que mi papá estuviera bien. Era lo único que le pedía a Dios todos los días. Todo lo que hacía era por él. Trabajaba por él, rezaba por él. Tenía un miedo insoportable de perder a la única persona que amaba con todo mi corazón. Afortunadamente, Samantha me habló de una curandera del municipio. Era una mujer conocida en la zona. Me contó que esa curandera ayudaba a muchas personas, sobre todo en casos de brujería o cosas extrañas. Ella misma había tenido problemas con hombres que intentaron hacerle cosas. Por eso confiaba en esa mujer. Cuando fui con la curandera, ella me explicó muchas cosas. Cosas que yo no entendía, pero que poco a poco comenzaron a tener sentido. Me explicó que ese hombre me había utilizado. Lo que hizo fue ofrecerme como tributo para esas entidades. Ernesto lo que planeaba era que yo me consumiera sola, que esas presencias oscuras me fueran desgastando. Dijo que esas entidades quieren que uno mismo se les entregue. Y para eso existen personas que trabajan para ellas, personas que buscan víctimas, gente como Ernesto. Esas personas encuentran a alguien vulnerable, luego lo acercan a esas entidades y después reciben favores a cambio. Pero esos favores son muy caros, porque prácticamente están entregando un alma. También me dijo que todo lo que estaba pasando era parte de una manipulación. Esos seres estaban jugando con mi mente. Me dijo que yo no estaba perdiendo la cabeza. Todo lo que estaba viendo era real. También me explicó que hay cosas que nosotros no podemos ver normalmente, pero que existen y que a veces se hacen presentes. La curandera también habló de mi tristeza. Sentía que yo estaba muy lastimada por la vida. Me explicó que Dios a veces pone pruebas y que uno tiene que aprender a superarlas. Con el paso de las semanas, algunas cosas comenzaron a mejorar. Poco a poco la situación en la casa se calmó, pero mi papá comenzó a empeorar. La curandera me explicó por qué pasaba eso. Me dijo que él era quien más iba a resentirlo, porque estaba débil y porque ya estaba enfermo. Esas entidades buscan esa energía, se alimentan de ella. También lo atacaban porque sabían el vínculo que tenía conmigo. Me dijo que era algo difícil de entender, pero que ella iba a hacer todo lo posible por ayudarnos. Y la verdad es que fue un periodo muy complicado, tanto para mi papá como para mí. Visitamos muchas veces a la curandera. Ella también iba a nuestra casa, hacía limpias, realizaba oraciones y rituales para ayudarnos. Tenía que bañar a mi papá con líquidos especiales. Eran preparados que la curandera me daba. También me dio un líquido para rociar su cama. Tenía que hacerlo antes de que él se durmiera. Si no lo hacía, mi papá volvía a tener pesadillas. Las primeras semanas todavía sentía cosas extrañas.
Aún sentía una presencia conmigo. La pesadez en los hombros seguía ahí. Pero la curandera siempre me repetía lo mismo. Me decía que entregara mi corazón a Dios. Me aseguraba que Él me iba a ayudar. Y honestamente hoy me siento agradecida con la vida, porque me permitió algo que yo no esperaba. Mi papá pudo vivir casi 5 años más. Y con el tiempo también aprendí algo. Intenté dejar atrás los rencores. El rencor contra ese doctor que nos estafó. Y sobre todo el rencor contra Ernesto. Ese hombre que intentó entregar mi alma a una entidad oscura. Yo sé que hay muchas cosas que ya no puedo cambiar. También sé que en ese tiempo era muy ingenua. Estaba muy desesperada. Pero creo que durante ese periodo también aprendí mucho. Mi papá falleció hace 7 años. Y la verdad es que lo extraño mucho. Pero también era verdad que estaba sufriendo. Eso es algo que siempre tuve presente. Afortunadamente la medicina pudo ayudarlo durante un tiempo. Yo también me esforcé mucho para conseguir sus medicamentos. Trabajé todo lo que pude. Hice lo necesario para que no le faltara nada. Pero llegó un momento en que su cuerpo ya no resistió más. Sus fuerzas se fueron apagando poco a poco. Y desafortunadamente cerró los ojos. Aún sigo siendo amiga de Samantha. Con los años aprendí muchas cosas de ella. Doña María sigue viva. Yo la veo como si fuera mi mamá. Doña Esmeralda también falleció. Eso ocurrió un poco antes que mi padre. Pero hoy puedo decir que me siento tranquila. Con el tiempo pude encontrar algo de paz. Sé que tengo un angelito en el cielo que me cuida. Y también sé que mi papá entendía mis intenciones. Él sabía que intenté hacer las cosas con buen corazón. Que todo lo que hice fue por amor. Le pedí perdón muchas veces. Sobre todo cuando él ya estaba muy débil. Me dijo que también había intentado ser un buen padre. Me explicó que a su manera me había dado lo que pudo y que estaba agradecido conmigo. Me aseguró que yo también había hecho todo lo posible por ayudarlo. Eso me lo repitió más de una vez. Mi papá fue el hombre más amoroso y más bueno del mundo. No hay nadie como él. Espero que Dios lo tenga en su gloria. Eso es lo que siempre pido en mis oraciones. Y espero que algún día pueda encontrarme con él de nuevo. Pero también sé que la vida sigue. Me diría que me levante todos los días con ganas de salir adelante, así como él me enseñó. Mi querida comunidad, no saben lo feliz que soy al saber que los relatos les están gustando. En verdad, gracias por tomarse el tiempo de compartirnos una parte de su rutina. Gracias por dejarnos entrar en su vida. Ya casi somos 200,000 seguidores. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. Me encantaría poder celebrar esta meta con ustedes. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.